Y si te dijera que una de las versiones más influyentes de Batman es una película que nunca existió, mucho antes de que Nolan nos diera su realismo crudo, mucho antes del tono oscuro y sucio que hoy amamos, había un guión que imaginaba un Batman sin dinero, sin Alfred y sin sus juguetes, un justiciero que no nació de una fortuna multimillonaria, sino de la pura rabia de las calles. Esta es la historia de la película perdida de Darren Aronofsky, un proyecto que pudo haber cambiado el cine de superhéroes para siempre. La verdadera pregunta no es si habría sido buena, sino si el mundo, a principios de los 2000, estaba listo para un Batman así. Para entender por qué esta idea es tan revolucionaria, tenemos que viajar a finales de los 90. La franquicia de Batman estaba, para ser claros, en la basura. Batman y Robin de Joel Schumacher había sido un desastre absoluto, un carnaval de colores neón, tarjetas de crédito y chistes malos que convirtieron al encapuchado en un hazmerreír. Warner Bros. Necesitaba un reinicio, y rápido. Necesitaban algo que limpiara la imagen del personaje y lo devolviera a sus raíces oscuras. No bastaba con un ajuste, necesitaban una revolución, y lo encontraron en uno de los directores más salvajes del cine independiente. En el año 2000, Warner Bros. Le dio las llaves de Gótica a Darren Aronofsky. En ese momento, Aronofsky era la nueva sensación del cine indie, famoso por el estilo visceral y psicológico de películas como Pi y la entonces inminente Requiem por un sueño. No era la elección obvia para un blockbuster de verano, y justo por eso era la perfecta. Para escribir el guión, Aronofsky llamó al único hombre que podía igualar su intensidad, el legendario y siempre polémico Frank Miller, el tipo que básicamente reinventó a Batman en los 80 con The Dark Knight Returns y Batman Año 1. Miller, conocido por su visión cínica y violenta, admitió que fue la primera vez que trabajó con alguien que tenía una idea de Batman aún más oscura que la suya. En sus propias palabras, su Batman era demasiado bueno para Aronofsky. Juntos, no solo querían adaptar el cómic Año 1, querían demolerlo y reconstruirlo desde cero. Su inspiración no venía de otros cómics, sino de los thrillers urbanos más crudos de los 70, como Taxi Driver, The French Connection y Death Wish. El guión que salió de ahí era tan extremo, tan depresivo, que hoy sigue siendo una leyenda en Hollywood, y es aquí donde encontramos las 5 razones por las que su idea no solo era brillante, sino que era necesaria. Y si te gustan estos videos no olvides dejar tu like. La idea más radical del guión era, sin duda, destruir el pilar sobre el que se sostiene todo el mito de Batman, el dinero de los Wayne. En esta versión, después del asesinato de sus padres, el joven Bruce Wayne no es rescatado por un leal mayordomo. En estado de shock huye y termina viviendo en las calles, despojado de su herencia y de su nombre. Se convierte en un fantasma, un huérfano sin identidad, perdido en la mugre de Ciudad Gótica. Este no es el Bruce Wayne que va a recorrer el mundo para entrenar con maestros de élite. Este es un Bruce que aprende a sobrevivir a la fuerza, que se curte los puños en peleas callejeras y que es consumido por una rabia que no puede ni entender. Esta decisión habría sido un terremoto en el género, borra de un plumazo la fantasía del millonario que puede comprar la justicia. Sugiere que el heroísmo no nace del privilegio, sino de la más pura desesperación. Al hacer a Batman pobre, Aronofsky y Miller lo hacían más real, más humano y, curiosamente, mucho más aterrador. Su cruzada no era un hobby de niño rico, era la única forma de canalizar un dolor que lo estaba comiendo vivo. Si no hay Mansión Wayne, tampoco hay Alfred Pennyworth. En su lugar, el guion nos presentaba a Little Al, un mecánico afroamericano que se encuentra al joven Bruce durmiendo en la parte trasera de un coche y lo acoge en su taller. Little Al y su padre Big Al se convierten en la figura paterna que Bruce necesita, enseñándole a arreglar motores y a sobrevivir en el East End, el barrio más corrupto de la ciudad. Este cambio no solo diversificaba el elenco de forma muy natural, sino que ya anclaba la historia en una realidad de clase trabajadora. El mentor de Batman ya no era un mayordomo británico refinado, sino un hombre que se manchaba las manos de grasa para vivir. Y esta estética de hazlo tú mismo se aplicaba a todo. Olvídate de los batarangs de precisión y las armaduras de Kevlar. El primer traje de Batman era modesto, una máscara de hockey modificada, ropa de trabajo y unos guantes de combate de segunda mano. Y el Batimóvil, la joya de la corona, no era un tanque futurista. Era un Lincoln Continental negro, un coche clásico modificado en el taller de Al, con el motor de un autobús escolar para darle más potencia. Era un Batman tangible, un héroe con recursos limitados, cuya mayor arma no era la tecnología, sino su ingenio y su brutalidad. Esta visión había demostrado que un superhéroe no necesita ser un espectáculo de efectos especiales. Podría ser tan real y sucio como el mundo que intentaba salvar. Seamos claros, al guion de Aronofsky no le interesaba un héroe noble. Su Bruce Wayne era un hombre profundamente dañado, más cerca de Travis Bickle, de Taxi Driver, que de cualquier superhéroe que hubiéramos visto. Vivía consumido por el trauma, con pesadillas y ataques de ira. El guion incluso sugería que padecía una forma de esquizofrenia, atormentado constantemente por el fantasma de su padre. Una de las ideas más potentes era que Bruce le escribía cartas a su padre muerto, confesando sus dudas y su sed de venganza, y luego las guardaba en una maleta, como un testamento de su dolor. Para este Batman, la violencia no era el último recurso, era su única terapia. El guion describía sus peleas con una alegría casi infantil, como si desatar su furia contra los criminales fuera lo único que lo hacía sentir vivo.
Usaba un anillo con las iniciales de su padre, TW, para marcar a sus víctimas, dejando una cicatriz con forma de murciélago en su piel. Este nivel de sadismo y trastorno psicológico había dinamitado la imagen del superhéroe como un faro de moralidad. Habría forzado al público a hacerse una pregunta muy incómoda. ¿Este tipo es un héroe o solo es un loco con una misión? Esta exploración de la salud mental y la ambigüedad moral se adelantó más de una década a conversaciones que películas como Joker o Logan pusieron sobre la mesa. Para que un héroe así de oscuro funcione, necesita un mundo igual de podrido, y la ciudad gótica de Aronofsky era, básicamente, un infierno en la tierra. Sus personajes secundarios reflejaban esa desesperanza. James Gordon no era un policía íntegro y optimista que conocemos. Era un hombre derrotado, un buen tipo atrapado en un sistema tan corrupto que se planteaba quitarse la vida como la única salida. Sentía que criar un hijo en esta ciudad era como plantarlo en el infierno. Selina Kyle también sufrió una transformación radical. Lejos de ser una ladrona glamurosa, en este guion era una prostituta afroamericana que trabajaba en un bordel justo enfrente del taller de Al. Bruce la observaba desde su ventana y veía en ella un reflejo de la decadencia que consumía la ciudad. Y estos cambios no eran para escandalizar solo porque sí, servían para anclar la historia en una realidad social y sin filtros. Mostraban que, en esta ciudad gótica, nadie escapaba de la corrupción. La policía, los ciudadanos, todos estaban atrapados en una espiral de violencia, haciendo que la aparición de Batman no se sintiera como una elección, sino como algo inevitable, como la reacción inmune de una ciudad enferma. Y aquí viene una de las decisiones más valientes del guión: eliminar a todos los supervillanos clásicos de Batman. No había Joker, ni Pingüino, ni Acertijo. El principal antagonista era mucho más real y, por lo tanto, mucho más aterrador: la corrupción institucional. El villano de la película era el comisionado Gillian Villeneuve, el jefe de la policía de Gótica, un hombre que manejaba la ciudad como su finca particular, controlando una red de policías corruptos y políticos comprados. La lucha de Batman no era contra un monstruo disfrazado, sino contra el propio sistema. Su guerra era contra los policías que extorsionaban a comerciantes, los jueces que se vendían y los políticos que miraban para otro lado. Era una crítica brutal a cómo el poder y la corrupción pueden destruir una sociedad desde adentro. Al hacer que el enemigo fuera el sistema, la película habría elevado el género más allá de la simple lucha del bien contra el mal, transformándolo en un comentario social relevante y muy potente. Entonces, ¿por qué demonios nunca vimos esta película? La respuesta es simple: Warner Bros. Asustó. Los ejecutivos vieron todo lo que no querían: una película ultraviolenta, psicológicamente perturbadora, con una clasificación para adultos garantizada y, lo peor para ellos, invendible para el mercado de los juguetes. Un ejecutivo le dijo a Aronofsky que querían un Batman que puedan ver sus hijos. Aronofsky incluso llegó a proponer la idea de hacer dos versiones, una oscura y barata para adultos y otra más comercial, pero el estudio ni se lo pensó. El proyecto se canceló y Warner Bros. Eligió la visión también realista pero mucho más segura y heroica de Christopher Nolan. Años después, Aronofsky dijo que su idea estaba 10 o 15 años adelantada a su tiempo, y tenía razón. Aunque su película nunca se hizo, puede sentir su espíritu en casi todo lo que vino después. Esa búsqueda de un realismo sucio es la base de Batman Inicia. La estética de un Batimóvil que es un muscle car modificado y un Batman más joven, brutal y consumido por la rabia son elementos centrales en The Batman de Matt Reeves. La idea de un sujeto con problemas mentales y una historia de origen contada desde una perspectiva adulta y cínica fue la clave del éxito de Joker, película protagonizada por Joaquin Phoenix, el actor que Aronofsky siempre quiso para su Batman. La idea de un Bruce Wayne sin dinero y luchando por sobrevivir como un obrero en los barrios bajos fue rescatada para la serie de historietas de Absolute Batman, además de otros conceptos explorados en las películas de Zack Snyder. El Batman de Darren Aronofsky nunca llegó a la pantalla, pero su fantasma ha perseguido a la franquicia durante más de 20 años. Fue una visión tan radical que, si se hubiera hecho, habría obligado al cine de superhéroes a dejar atrás la fantasía del millonario bueno y enfrentarse a temas más oscuros y complejos mucho antes de lo que lo hizo. Forzó al estudio de pensar en Batman no como un producto, sino como un personaje con una psicología profunda y llena de conflictos. Aunque fue rechazada, su audacia sentó un precedente. Fue una semilla que tardó años en germinar, pero que al final ha dado sus frutos, demostrando que las ideas más brillantes a menudo son aquellas para las que el mundo todavía no está preparado. Pero ¿qué piensas tú? ¿Habría funcionado este Batman? ¿O era demasiado extremo incluso para el Caballero de la Noche? Cuéntame en los comentarios y suscríbete para más historias del cine que nunca llegamos a ver.